colores. Esta enfermedad tiene algunos sinónimos, nos marcaba ahí como la tinea versicolor, tinea flava o mal de amores, también se puede conocer en caso de algunas personas que lo puedan referir así. La definición es que debe ser una micosis superficial producida por un complejo lipofílico, malacesia. Se va a caracterizar por manchas hipocrómicas o hipercrómicas, también pueden ser, y que pueden estar cubiertas por alguna descamación fina, y estos tipos de manchas van a predominar en lo que es el tronco, cuello y parte superior de los brazos, y se van a ver más o menos como están aquí en la imagen, puede ser en la parte de atrás, en la parte de enfrente. Eh, Presentan respuesta adecuada al tratamiento, pero aquí las recidivas también van a ser un poco frecuentes. En cuanto a datos epidemiológicos, pues encontramos que es una micosis cosmopolita, pero va a ser endémica de algunas zonas principalmente tropicales, va a ser algo que se presenta mucho en zonas tropicales. La prevalencia pues, va a variar de 1,8 a 30 o 50%, y algunas regiones principales pues, van a ser, por ejemplo, Samoa, Fiji, Centroamérica, Sudamérica, algunas regiones de África, Cuba, Antillas, Mediterráneo, en fin, pues puras costas, y igual que en México, pues si vamos a ir más a las costas de México, que ocupan el primer lugar de consulta dermatológica en esos lugares. Se puede presentar a cualquier edad, afecta a ambos sexos, eso sí predomina un poco más en varones, una proporción 2 a 1, y es más frecuente de los 20 a los 45 años de edad. El etiopatogenia pues va a ser este microorganismo Malassezia, un hongo levaduriforme lipofílico que normalmente forma parte de la flora cutánea. La pitiriasis versicolor pues, va a estar favorecida por el calor, la humedad, la sudoración, la producción de sebo, o sea, son cosas que se encuentran pues, en las costas, la humedad y el calor. El uso también de ropa oclusiva o de materiales sintéticos puede ser una causa que ayude al desarrollo. La aplicación de algunos tipos de grasas sobre la piel, los glucocorticoides tópicos, sistémicos, síndromes de Cushing, inmunosupresiones o defectos de las lipocinas o diabetes son otras enfermedades que también nos pueden dar agregado, o sea, son otras enfermedades a las que se puede agregar esta patología. Los pacientes con pitiriasis vesicolores se han encontrado algunas alteraciones en la respuesta humoral, con aumento de la producción de la inmunoglobulina G. Primero, pues va a depender de una descamación, eh, un efecto queratolítico de lo que del hongo. Esto lo que hace es que ocasiona que la transformación de los trigliceridoles en ácidos grasos irritantes. Esto va a producir algunos cambios de color que están relacionados con alteraciones de los tamaños de los melanosomas, así como pues, un efecto citotóxico sobre los melanocitos. Y pues se han reconocido alrededor de 14 especies, pero casi siempre en todos los casos se van a aislar principalmente la globosa, M. globosa, en el 97% de los casos, y la M. symphodalis, cerca del 33% de los casos. De esos 14, pues vamos a ver que los más comunes van a ser estas dos especies. El cuadro clínico pues va a ser principalmente por las lesiones que van a ser visibles ahí en la valoración, en la exploración física, pues lo que vamos a ver es lo que vamos a encontrar y los que nos va a orientar a este tipo de patologías. La distribución tiende a ser centrípeta, iniciando en tórax o espalda o la parte proximal de las extremidades. Rara vez se va a extender a cuello o los antebrazos, a las porciones distales de las extremidades. En los niños sí es más común que afecte cuello, cara, frente, regiones preauriculares, y en los lactantes hasta la zona del pañal. En general, pues está constituida por estas manchas hipohipercrómicas en forma de lenticulares, de color, pueden ser color café, rosadas,
puede haber un subborde activo, o sea, el subborde es como que algo que lo va rodeando un poco más levantado que nos genera ahí, o también forma de manchas oscuras, pues, por decir aquí en un adulto, pues se ve más en espalda y aquí, no sé si alcanza a ver un poco en esta parte de aquí, se alcanzan a ver un poco de manchas ya hipocrómicas en un lactante. Estas manchas por lo general miden de 2 a 4 milímetros de diámetro, 1 a 2 centímetros. Pueden estar cubiertas por una escamación. Casi todas son aisladas, quiere decir que no se presentan juntas, pero a veces es tanta las manchas que se van presentando que van formando una placa más grande, como en este caso, que se ve por decir aquí una aislada, pero aquí ya se juntaron unas 5 o 6 y forman esa placa ya hipocrómica más grande. Las lesiones pues, van a ser de una evolución crónica, sintomática, aunque a veces sí puede ocasionar algún prurito leve. Hay otra que es la foliculitis por malacesia que afecta a personas jóvenes con antecedentes de tratamiento de glucocorticoides o antibióticos como tetraciclinas, el uso continuo de alguna ropa oclusiva, principalmente de materiales sintéticos, o que ya presenten alguna enfermedad aparte, como diabetes o alguna inmunodepresión, inmunosupresión. Ahí sí se va a presentar, pero pues va a ser un poco más evidente porque van a ser las manchas, van a sobresalir, van a ser con bordes ásperos. Y en el caso de la pustulosis cefálica neonatal, esta se presenta con erupciones pustulares también o papulopustulares, pero estas van a ser principalmente en la cara, como aquí con este bebé, en la cara, y se observa en recién nacidos o en pacientes que tienen catéter por ya por varios tiempo. En los datos histopatológicos, pues la tinción con hematoxilina eosina, ácido periódico, colorante Gomori, va a ser de gran ayuda para poder observar lo que es el, el, el componente de malacesia, como si aquí se puede observar en estas tinciones, y pues puede poner de manifiesto pues, las levaduras, los filamentos en la capa córnea hiperqueratósica o en el fundíbulo de algún pelo, y así es como se van a observar las levaduras, filamentos. Datos de laboratorio que podemos utilizar. Aquí se decía que se puede utilizar el signo del uñazo o signo de Besinier. Aquí se trata de raspar con algún tipo de cuchilla. Bueno, se ve algo agresivo cuchilla, pero podemos usar, como decir aquí, una batelengua, algo que tenga una punta roma o simplemente la uña y que quede una marca en la piel por desprendimiento de las escamas. Como las escamas va a cubrir principalmente la lesión, pues al arrancarlo se queda marcada la piel. La otra vez, podemos utilizar la luz de Wood. Aquí se van a observar por mejor las lesiones clínicas y en este caso se van a observar de color amarillo dorado. Ya hemos visto anteriormente en la patología pasada, tenían fluorescencia, y de igual manera aquí de un color amarillento dorado. O la dermatoscopía que ha facilitado el diagnóstico. Aquí no sé qué se observa, pero pues me imagino que vamos a observar las manchas y la calidad de la piel. El examen directo también lo podemos utilizar aquí, con potasa al 20 o el 40%. La prueba de la cinta adhesiva transparente o la cinta scotch. Este es para tomar la muestra y ponerla directo al microscopio o tomar la muestra por decir, pegar la cinta o el tape, el test. Lo despegas y ya se observa directo al microscopio, pues veríamos algo de esta manera, tratando de observar los filamentos. La observación pues va a ser un poco más evidente si se le agrega algún tipo de tinta como Parker azul o algún negro de clorazol. Se ven pues evidentemente las esporas de 3 a 6 micras o en racimos de uvas o filamentos cortos. La técnica pues va a ser sencilla, fidedigna. La técnica más sencilla y fidedigna pues va a ser una biopsia de la superficie y pues lo más preciso ya así
el diagnóstico definitivo pues es utilizar ya métodos moleculares como alguna criotipificación, algún análisis de polimorfismo, de la longitud de los fragmentos de restricción. Eso ya sería así como lo último, pero pues creo que con algunas de las pruebas más sencillas que se pueden hacer en el laboratorio, en el consultorio, pues nos puede orientar bien a un diagnóstico. Los tratamientos, pues va a ser usar lociones o jabones con ácido salicílico y azufre en 1,3%. Encontré pues algunas marcas comerciales, eh, como el Asepsia, esos que traen azufre, no sé qué tanto puedan ayudar. Los ungüentos de Whitfield, toques yodados al 1%. El Pirition Zinc, eh, también lo encontré que viene en la fórmula de este champú que lo trae, o el disulfuro de selenio, o el ketoconazol, o ambos, ya los dos juntos, mezclados en algún champú. También el ácido retinoico en solución o crema, como este, también se puede aplicar como tratamiento para este tipo de patología. Y como siempre, pues los antifúngicos, las cremas, los imidazoles tópicos o cremas o soluciones. Aquí pues vamos a encontrar todos los de esta familia, un conazol, clotrimazol, econazol, ketoconazol, todos estos se pueden dar como tratamiento, o algunas alaminas tópicas como la terminafina, que es un poco más conocida, o algunos derivados de la morfilinas y derivados de la piridona, ¿sí? La gluceolubina tópica también. Recientemente pues se ha propuesto el uso de la espuma de ketoconazol al 2% en combinación con adapaleno al 0,1% en gel y ketoconazol al 2% una vez al día. Pues aquí pues, es un tratamiento en combinación. Y listo. Muy bien. Lepiduriasis versicolor. Pues son hongos que son dependientes de grasa. Se llaman lipodependientes, a excepción de uno que es Malassezia pachydermis. De ahí en más todos son dependientes de grasa. La gran mayoría tiene una forma redondeada u ovoide, como vemos ahorita como simpodialis. Y la afección en el cuerpo, la gran mayoría de las veces la causa Malassezia globosa, como veíamos ahorita también. Antes se describía que era Malassezia púrpura el principal, sin embargo, más recientemente, pues ya Malassezia globosa es pues depende de la serie, ¿no? Entre el 90 y el 97% de los casos. Y seguida de Malassezia simpodialis, y luego Slophie, y ya finalmente Restricta y Furfur. La afección, pues de hecho hay diferentes patógenos que pueden causar Malassezia. Pitiriasis versicolor es una de ellas, dermatitis seborreica es otra, una foliculitis por Malassezia. Incluso está relacionado, no como agente causal, pero pues sí en exacerbaciones sensoriasis también está relacionada. Y la forma de levadura va a ser la que se encuentra como saprobio en la piel seborreica y en los folículos pilosos es la que vamos a encontrar. Esta forma de levadura no es la que va a producir la infección, sino la forma micelial, que es la forma patógena. Esta forma micelial es la que va a crecer en ambientes adecuados. Pero son los ambientes adecuados, pues usualmente ambientes con humedad. Por eso va a haber predisposición de ciertos pacientes a tenerla en pieles seborreicas, hiperhidrosis, pacientes con inmunosupresión, o como los mencionaban ahorita, en pacientes con uso de ropa deportiva frecuente, principalmente ropas sintéticas, los que se ponen aceites, los que se ponen esteroides tópicos y pues los que están en actividades por trabajo con mucha humedad, como pudiera ser pacientes que trabajan en la cocina, por ejemplo. Y estos micelios se ponen en el estrato córneo y van a empezar a crecer a partir de ahí. De hecho, es un hongo muy superficial. Por lo mismo, el tratamiento, lo vemos ahorita, pues va a ser principalmente tópico. Realmente tratamientos tomados sí se utilizan
pero pues es medio debatible por lo mismo, porque qué tanto se va a eliminar a través de la piel, número uno, y número dos, qué tanto se necesita siendo un hongo que es muy superficial, ¿no? Del cuadro clínico, si quieres poner la foto que pusiste ahorita, en adultos, la parte más común de afección va a ser en cara anterior y posterior del tronco. Después de eso, seguiría afección de muslos y cuello. Y en niños, como vemos en la foto, la parte más común de afección va a ser la cara. En ellos vamos a ver estas manchas hipocrómicas y se va a distinguir de otro tipo de problemas como la pitiriasis alba o de los eczemas debido al tipo de piel del paciente o a veces también por las manifestaciones clínicas, aunque a veces no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial y tenemos que recurrir a un examen directo. Y ese examen, bueno, aparte de eso pueden afectar pliegues, aunque no es lo más común, puede producir un tipo de intértrigo de hecho por malacesia. Y para el diagnóstico, como lo mencionaron ahorita, pues es la luz de Wood va a ser primer auxiliar, no es patoneumónico, pero pues y igual la coloración esa amarillo no va a estar siempre presente, incluso no tiene relación con la severidad del cuadro. Hay pacientes que tienen muchas lesiones y florecen muy poco, y al revés, pacientes que tienen muy pocos y florecen mucho. Incluso se describe que el 5% de los pacientes tienen una fluorescencia negativa, entonces es auxiliar, no es patoneumónico. El estudio micológico es con el examen directo, el KOH, o con una cinta adhesiva. La cinta adhesiva la pones sobre la piel, le colocas una gota de hidróxido de potasio o una gota de azul de Parker, y con eso con el microscopio. La otra tinción que se utiliza es la tinción de Albert, que es esta azul de toluidina, con ácido acético, etanol y agua destilada. Y eso lo pones en el microscopio. ¿Y qué es lo que vas a observar? Pues lo que vemos aquí en la imagen, ¿no? La descripción típica de infección por malacesia son estas levaduras redondeadas en forma de racimos con filamentos gruesos y cortos en forma de S. Entonces, como lo describen, como espagueti con albóndiga. Entonces vemos estos puntitos rojos, principalmente abajo a la izquierda, unos puntitos azules, perdón, con estructuras alargadas en forma de S. Y el cultivo, que no es necesario para el diagnóstico, pues lo hacen para investigación. Y como les decía, únicamente un tipo de malacesia, que es paquidermatis, no es dependiente de grasa. Entonces en ellos utilizamos los cultivos, que es el cultivo de Saburó, de hecho. ¿Y qué más el diagnóstico? Pues básicamente otros tipos de cultivos que se pueden utilizar, pero pues son más como por fines de investigación. Y en cuanto al tratamiento, pues hay muchas opciones de tratamiento. Básicamente lo primero que se debe utilizar son tratamientos tópicos. Piretenato de zinc, pues como mencionaste, esto está en el Head and Shoulder. Hay champús con ketoconazol, champús con disulfuro de selenio, incluso algunos con azufre. Hiposulfito de sodio, propilenglicol se puede utilizar, aunque tienden a ser algo irritantes. Y en cuanto a los tratamientos tópicos con cremas, pues ahí hay que tener cuidado nada más, porque aunque es una crema con antimicótico, pueden favorecer el crecimiento del hongo por su vehículo oleoso, ¿no? Entonces, si disponemos de cremas o lociones, pues es mejor todavía. Y la que se utiliza en las lociones, por ejemplo, la terbinafina, que no se consigue tan fácil, si hay en solución. La terbinafina sería como uno de los que utilizamos de primera elección. Y ya en casos muy extensos, vamos a utilizar el ketoconazol. Ketoconazol es de primera elección, 200 miligramos al día por 2 semanas. Si no, puede ser el itraconazol, igual 200 miligramos al día por 1 o 2 semanas. O fluconazol, 150 miligramos por semana por 1 mes, por 4 semanas. Es muy común que tengan recidivas con pitiriasis versicolor. Entonces ahí hay quienes recomiendan tratamientos profilácticos, con itraconazol 1 vez al mes. Y es bien importante explicarle al paciente cuál fue la manera en la que él se contagió, lo que es lo que propició, entonces para que cambie ahí el uso de la ropa, pues que sea principalmente de algodón,
evitar bronceadores, evitar aceite, ese tipo de cosas que luego se ponen en la playa. Y básicamente, retinoides como el adapaleno sí se utilizan. Ahí pues pueden llegar a ser un poco irritantes. ¿Por qué sirven? Pues porque quitas el ambiente graso. Ahí es un poquito más sencillo cuando utilizas ácido salicílico. Hay presentaciones en spray. Igual es modificar el ambiente de la piel para que no tengan residuos. Muy bien. Si quieres, continuamos. Vamos a comenzar con el siguiente tema, que es candidiasis. Pues, su sinonimia va a ser candidosis o moniliasis. Y pues estas van a ser una más manifestaciones clínicas causadas por levaduras oportunistas del género Cándida, eh, más comúnmente por Candida albicans. Estas manifestaciones clínicas pueden ser superficiales o profundas, pueden afectar la piel, mucosa o hasta órganos internos, y pueden ser de una evolución aguda, subaguda o crónica. Revisando los datos epidemiológicos, esta micosis va a ser cosmopolita y va a representar el 25% de todas las micosis superficiales. En las mujeres provoca vulvovaginitis, que va a predominar entre los 20 y 30 años. Y en la forma oral en inmunocompetentes va a afectar eh, mayoritariamente a los menores de 10 años o a los mayores de 60 años. Y para las formas profundas que son raras, estos se van a dar por una intervención quirúrgica cardiovascular, por catéteres intravenosos, consumo de drogas intravenosas, y se presenta también en el 80-90%, el 80-90% de todos los pacientes enfermos con SIDA. La etiopatogenia, la cándida van a ser hongos saprófitos que van a estar en la naturaleza, también pues, están presentes en las mucosas, en el tubo digestivo y en la vagina. De las especies de Cándida albicans se va a ser la más aislada, y en sus serotipos va a tener dos, que son el A y el B. Em, Hay otras dos especies que hay que resaltar. Hay muchas especies, pero no había muchos datos acerca de ellas, más que estas dos, que es la Illermondi, que esta es importante porque es resistente a fotericina B y a fluconazol, y la Tropicalis, que esta va a ser importante porque se va a dar o es representativa cuando hay brotes nosocomiales. Este patógeno pues solo va a ser activo cuando haya condiciones propicias para el oportunismo. Se puede contraer de forma exógena o de forma endógena, y pues se va a favorecer por las modificaciones que tenga el huésped, por decir, si está consumiendo antibióticos, si tiene algún desequilibrio hormonal, si tiene alguna enfermedad mm, como una enfermedad de la tiroides, o si el paciente pues tiene factores higiénicos que la propicien. Y en los factores locales, pues hay muchos. Aquí hay algunos listados, que puede ser que piezas dentales que no estén bien puestas, alimentos con alto contenido de azúcares, el hábito de chuparse los dedos, que se hagan manicure o pedicure que no sea de buena calidad, y que el paciente use prendas de vestir de material sintético. En cuanto a la infección, pues va a pasar por varias etapas. Lo primero se va a ir al epitelio. De ahí va a empezar a colonizar y va a empezar a penetrar la capa epitelial. Cuando penetre la capa epitelial va a llegar hasta los vasos, y ahí es cuando va a empezar a diseminarse. Cuando se disemine va a empezar a adherirse también a los endotelios de los vasos, y es cuando ya va a empezar una penetración de tejidos. Y esta tiene múltiples factores de virulencia. Pues, es un cuadro que los resume, en el que
sus factores de violencia podemos ver que son los cambios fenotípicos que forma IFAS, el tigmotropismo, que tigmo viene de griego que es de tocar, o sea, puede pasar con un solo toque. Es hidrófobo, pues tiene moléculas de virulencia, tiene mimetismo en cuanto a algunas sustancias del cuerpo, tiene una producción de enzimas líticas, tiene un crecimiento rápido y pues los requerimientos nutricionales, está, pues, como les comenté, es saprófita, entonces se va a alimentar de material inerte o muerto. La, para que haya una situación en la que la cándida pueda presentarse, pues tiene que haber primero pérdida de la barrera epidérmica y ahí es cuando se va a unir a las células epiteliales y cuando invada la capa córnea va a utilizar enzimas líticas que son queratolíticas, proteolíticas y fosfolipasas y eso es lo que va a provocar una reacción inflamatoria local. Esta se va a clasificar en tres formas, en las circunscritas, las diseminadas y profundas y las formas sistémicas. Las circunscritas van a afectar la boca, los grandes pliegues, pequeños pliegues, zonas pañal, genitales, uñas y región periungual. En las formas diseminadas se va a observar la candidiosis mucocutánea crónica y el granuloma candidósico. Y en las formas sistémicas, pues esto va a ser cuando haya septicemia, cuando se presenta una candidemia iatrogénica y cuando haya dermatitis fúngica. El cuadro clínico comenzando con la candidiasis oral, pues primero va a ser un enrojecimiento. Se van a observar placas mucosas blanquecinas que comúnmente se les va a denominar como muget o algodoncillo. Estas pueden ser difusas o pueden presentarse en solo una región, que puede ser paladar, en las encías, en la lengua. Y puede ser que no presente ninguna sintomatología o puede ser que el paciente tenga una sensación de ardor. La candidiasis oral se va a clasificar de tres formas. Puede ser la pseudomembranosa aguda, que esta va a ser característica porque va a tener placas que se van a desprender fácilmente y los pacientes pueden hasta llegar a presentar dificultad para la deglución. En la pseudomembranosa crónica, esta pues, cuando está persistente, se presenta más en pacientes con SIDA y va a ser resistente al tratamiento. Y en la eritomatosa o atrófica aguda y crónica, va a tener en lugar de tener una superficie blanquecina, va a ser una superficie roja brillante. Se va a presentar mucha inflamación, el paciente va a sentir ardor en su boca y aparte va a sentir dolor en la lengua o glosodinia. Otra clasificación es que puede ser crónica en placas, que esta va a ser se va a presentar más en fumadores y estas van a tener las mismas placas blanquecinas que es lo más común, pero no se van a desprender. En la anular crónica, pues nada más va a ser una mucosa con aspecto empedrado. En la va a haber una que es la glositis romboidal media, que esta se va a presentar en el dorso de la lengua y va a tener un aspecto trocisco. Y por último está la erosiva dolorosa, que esta se puede presentar en cualquier región. Es más común en los ancianos debido a las prótesis dentarias o pacientes que usen prótesis dentarias que no tienen que ser realmente ancianos. Y se va a presentar estomatitis. Y pues aquí a la izquierda tenemos la candidiasis oral, que es con blancas blanquecinas. Y la de la derecha es la romboidal, que como les dije, pues afecta el dorso de la lengua. En cuanto a los labios, pues está en la bibliografía mencionaba que era excepcional, o sea, es muy rara y se va a presentar como una quelitis angular en el que vamos a encontrar eritema y fisuras y van a formar
un triángulo de base externa. Como podemos apreciar en la foto, pues están las características que les mencioné. Por otra parte, está el cuadro clínico para cuando se presentan los pliegues. Eh, Va a haber eritema, va a haber descamación, piel macerada, los bordes van a estar marcados por un collarete de escamas y puede que el paciente presente lesiones en satélite que sean papulares, vesiculares o pustulares. Y a estos se les va a denominar intertrigos blastomicéticos. Estos se pueden presentar en los espacios interdigitales, se pueden presentar en los pies y se pueden presentar en los grandes pliegues, que van a ser los pliegues axilares, inguinales, inframamario e interglúteo. En la imagen aquí de la arriba a la izquierda es el intertrigo blastomicético en espacios interdigitales. Y de la inferior mencionaba solo que era grandes pliegues. Y en la derecha pues podemos apreciar que es en pliegues axilares. En cuanto a la zona del pañal, pues también esto también va a presentar eritema, también va a presentar descamación y va a presentar, puede también que presente vesículas o pústulas. Va a presentar zonas desnudadas y esta normalmente es secundaria a una dermatitis previa. Aquí está cómo se puede apreciar la candidiosis en la zona de pañal. En cuanto al cuadro clínico de las uñas, en la lámina unguial se va a engrosar, va a empezar a presentar estrías transversales. Se va a ver más afectada en la base y puede tener una despigmentación o al contrario se puede pigmentar de color amarillento, de color verde o color negro. Se va a presentar onicolisis, perionixis y puede que si se presiona haya una eminencia de pus. Pues aquí podemos ver cómo la imagen superior izquierda pues está afectada con pigmentación verde negruzca y en la imagen abajo a la derecha pues aparte de tener la afección en uñas también tiene afección interdigital. En cuanto al cuadro clínico de vaginitis pues va a presentar inflamación. La paciente puede presentar leucorrea espesa y grumosa. Va a cursar con prurito, se puede extender hasta vulva y periné y la mucosa va a estar eritematosa. Puede que se formen placas blanquecinas o amarillentas y puede que la paciente presente o no presente dispareunia. También puede afectar el glande, provocando una balanitis en la que la piel se va a observar macerada. También se van a formar las placas blanquecinas. Va a presentar erosiones, puede que presente vesículas y pústulas y el paciente puede cursar con disuria y con polaquiuria. En cuanto a la candidiasis mucocutánea crónica, esta se va a iniciar en los lactantes o niños y puede que sea por anormalidades del timo, que haya defectos en linfocitos y leucocitos, por alguna endocrinopatía o simplemente sea idiopática. Y en los adultos, esta se va a presentar por enfermedades malignas. Las lesiones pueden presentarse en la piel, en mucosas y en uñas, y aparte coexistir con un granuloma candidósico, que es lo que va a generar las lesiones nodulares profundas y escamocostrosas. Y
dependiendo de la presentación de la enfermedad, pues puede llegar hasta la muerte. El- Esta se va a clasificar de 4 formas. Las relacionadas con una inmunodeficiencia mortal, que en estas se va a observar más la presentación clínica en la cavidad oral y normalmente es que los pacientes mueran antes de los 2 años. Las que no están relacionadas con una inmunodeficiencia mortal, que va a presentarse en la boca, piel y uñas. Y esta va a tener dos variantes, una que es por endocrinopatía y una que es por granuloma candidósico. Luego está la que es de aparición tardía, que esta va a ser se va a dar por algún timoma maligno o benigno. Y por último, pues está la que está relacionada con los pacientes con SIDA. Aquí podemos observar la descamación, que es pues excesiva. Y abajo a la derecha, pues es candidosis, pero con un lactante que tiene SIDA. Pues, observar el eritema y un poco de descamación. Luego está la forma sistémica, que esta puede afectar a cualquier órgano, pero afecta más comúnmente al esófago y al corazón. Su origen va a ser de algún foco intestinal y también puede ser iatrogénica, puede ser por una hiperalimentación parenteral. Sí, en las formas perinatales, que se van a dividir en dos, en la congénita y en la neonatal. En la congénita, el paciente se va a infectar in útero una semana antes del parto. Las lesiones se pueden mostrar al momento del nacimiento o se pueden presentar hasta horas después del nacimiento. Va a presentar pustulosis neonatal, va a presentar descamación, afección palmoplantar, paroniquia y onicodistrofia. En cuanto a la neonatal, pues esta es la infección, va a ser en el canal de parto o postnatal y normalmente las lesiones se van a presentar al 7º día y van a ser lesiones de candidosis oral o de la zona del pañal. En los datos Si quieres ahí histopatológicos, nada más de patogénesis, pues es que es muy interesante la infección por malacesia. Realmente ahí es donde hay muchos estudios que se publican y pues, se ha conocido mucho a través del tiempo cómo llega a afectar cándida y por qué luego es tan complicado su tratamiento y por qué muchos pacientes llega a afectarlos con situaciones inmunes similares a otros que no llega a afectar. Eh, Participan varios factores ahí que tiene el organismo para poder llegar a producir infección. Dentro de estos factores de virulencia, pues está primero la adhesión cándida se adhiere a la superficie cutánea a través de adhesinas. Estas adhesinas van a participar junto con enzimas hidrolíticas para poder llegar a afectar la superficie de la piel, superficie del tracto respiratorio, tubo digestivo o ciertas mucosas, como en mujeres mucosa vaginal. Una vez que se adhiere, hay una transición de la IFA, transición del hongo de forma de levadura hacia IFA a través de lo que se llama tigmotropismo. Tigmotropismo es la capacidad que tiene el hongo para detectar el contacto con la superficie y tener un mayor contacto. Entonces cambia hacia esta forma de IFA, entonces empieza a adherirse a la piel. Posteriormente va a empezar la expresión de adhesinas, va a empezar la expresión de enzimas proteolíticas, de invasinas, que van a facilitar la endocitosis del microorganismo hacia la piel o hacia la superficie que se haya adherido. Una vez que hace esto, empieza también un mimetismo molecular para que pueda pasar desapercibido el microorganismo sobre la piel. Todo esto es simplemente colonización, ni siquiera empieza la infección y empieza todo este tipo de cambios. Ese mimetismo o switch va a hacer que el microorganismo pase desapercibido y posteriormente ya empieza la invasión
a través de las hidrolasas y la adhesión de esta forma de levadura hacia la piel. ¿Y qué hace después el hongo para, aparte de pasarte desapercibido, que no sea susceptible a tratamientos o al mecanismos de defensa del cuerpo? Empieza la formación de biofilms, que es como lo que les platicaba ayer, que hace también Terrubrum. Estos biofilms van a ser como una cubierta que van a hacer que no se pueda ser eliminado el microorganismo tan fácilmente. Esta formación de biofilms, de hecho, los artículos que lo han descrito es en infección de catéteres. Entonces, hacen los cultivos ahí, análisis y descubren que pues tiene un biofilm en la superficie, el cual hace pues, difícil su tratamiento. Y además de esto, va a expresar otro tipo de sustancias en diferentes partes del cuerpo que van a facilitar que su crecimiento, como son producción de antioxidantes, inmunomoduladores, e incluso pues continúa estos cambios que está teniendo el microorganismo a lo largo del tiempo para que pueda haber una penetración, una invasión vascular y una evasión del sistema inmune. Entonces, pues tiene un mecanismo bastante complejo a través del cual puede llegar a evadir el sistema inmune el microorganismo Y en cuanto a las afecciones o las manifestaciones del microorganismo, pues hay muchísimas que vayamos ahorita. Las más comunes pues, van a ser las formas intertriginosas, pero pues hay formas generalizadas, formas en uñas, las cuales pues van a tener ahí, como veíamos ahorita, pues dependiendo de la localización, la manifestación. Cuando tengan formas generalizadas, cuando afecte piel, van a afectar principalmente tronco y extremidades, son las faltas más comunes. De ahí se empiezan a diseminar y vemos esta erupción, estas formas eritematosas, formación de pápulas y de pústulas, formas intertriginosas, van a afectar principalmente pliegues axilares, inguinales e inframamarios, es lo más común. Y aquí lo más común que vemos es, aparte de la maceración, hacia la orilla de la lesión, la formación de estas vesículas y pústulas que se llaman pápulas satélite. Estas pápulas satélite, pues en la imagen de abajo ahí se ve así como unas ampollitas de la porción inferior de las ingles, bueno, del pliegue, que estas van a ser como muy sugestivas de infección por cándida. Y de hecho, cuando queremos hacer un diagnóstico de cándida a través de KOH o cultivo, es donde está en mayor cantidad el microorganismo. Entonces, estas lesiones son de las que hay que tomar el cultivo para poderlo hacer crecer. Foliculitis por malacesia también, pues una infección de cabello y uñas. Puede producir una infección en hombres también, una balanitis, que igual va a ser presencia de vesículas y produce un ardor y una comezón bastante intensa. Y queilitis angular también es una forma de afección que afecta principalmente a pacientes inmunosuprimidos. Hay ciertas formas que si las vemos hay que empezar a buscar al paciente pues, que está haciendo que sea más susceptible a que tenga esto, como diabetes, síndrome de Cushing, pacientes que tienen quimioterapias, algún tipo de inmunocompromiso como VIH, por ejemplo, o a veces son pacientes en edades avanzadas, pues simplemente son cosas que tienden a suceder. Es muy común también pacientes con infecciones recurrentes de cándida. Ahí es cambiar también ciertos hábitos que puede tener el paciente, al igual que veíamos ahorita con pitiriasis, como pudiera ser el uso de ropa muy oclusiva, uso de ropa que hagan que sude mucho el paciente, o pacientes que han tenido tratamientos con antibióticos sistémicos de amplio espectro, pues tienden a modificar la flora y eso hace más fácil para que el bicho pueda llegar a crecer y causa afección. En la candidiasis del pañal, es algo que también les va a tocar mucho en la consulta. La candidiasis del pañal, siempre busquen este eritema como muy intenso. Pueden tener fisuras, como lo ven aquí, es en la parte como de las 7 más o menos. Se ven estas como fisuritas ahí. Y pueden llegar a aparecer en algunos pacientes incluso escamas. Y pues las pápulas.
Aquí no se alcanzan a ver tanto en la fotografía, pero hacia la parte como a las 2, ahí vemos esas pápulas y pústulas satélite que llegan a ser como muy fácil el diagnóstico, y es por eso que muchas veces pacientes pues, de este grupo de edad no mejoran de su dermatitis por pañal, pues tienen una sobreinfección por cándida. Y ahorita veremos el tratamiento de ellos. Muy bien, si quieres continuar. Revisando los datos histopatológicos, pues puede haber dos presentaciones o dos formas de clasificarlo, que primero van a ser las superficiales, pues la capa córnea se va a ver engrosada y se va a presentar el microorganismo en forma de filamentos y blastosporas, y puede que la dermis tenga un edema leve. En cuanto a los datos histopatológicos más profundos, podemos observar abscesos y se va a observar una reacción granulomatosa. Y aquí tenemos una tinción con PAS en la que se van a observar los filamentos del microorganismo. Y también se pueden observar blastosporas. Más que. En cuanto a los estudios de laboratorio, se puede hacer un estudio micológico directo en el que se use hidróxido de potasio, se use Lugol o se usa agua destilada y pues se va a observar lo mismo, se van a observar filamentos, pseudofilamentos y blastosporas. Como el que les mostré ahorita, que es frotis y tensión, que aparte del PAS se puede utilizar gramo, se puede utilizar azul de metileno. Y también se puede hacer un cultivo en medio de sabor out, en el que se van a presentar colonias de levaduras. Para las formas profundas sistémicas se pueden hacer pruebas de filamentación en suero, pruebas inmunológicas y serológicas. Estas pruebas pueden ser inmunodifusión, aglutinación de partículas de látex, fijación de complemento, ELISA y anticuerpos fluorescentes. Y también se ha comenzado a utilizar PCR, pero esta solo sería para las formas sistémicas muy graves. En cuanto al tratamiento, para la candidiasis oral se puede utilizar agua con bicarbonato, se puede utilizar miconazol en gel y también se pueden utilizar tabletas vaginales de miconazol o nistatina. En cuanto a estas, las últimas, se me hizo raro que dijera lo de las tabletas vaginales. Si no me equivoco, decía que eran porque tenían como más tiempo de acción. En cuanto a la región genital, pliegues y zona de pañal, se puede utilizar ácido acético, 5 a 10 mililitros en un litro de agua. También se puede usar nistatina en crema, que sea de 100.000 unidades, en grajeas, que sean de 500.000 unidades, y también en polvo para suspensión, que sea oral o suspensión gotas, que esto también sería de 100.000 unidades. También se puede utilizar el ketoconazol, que para la piel, mucosas y uñas serían 200 miligramos al día por vía oral. Y para las vaginitis serían 400 miligramos por día durante 5 días. Para la vaginitis se puede usar el terconazol en crema y en óvulos. Y para la onicomicosis se puede utilizar ciclopirox, polamina y amorolfina, o la combinación de ciclopirox e hidroxipropilquitosan, que esa pues es lo más nuevo que se está utilizando hasta ahorita. Para el tratamiento de las cutaneomucosas se utiliza el itraconazol, que van a ser 100 miligramos por día vía oral. Cuando esté presente en las uñas de las manos, se va a utilizar de 100 a 200 miligramos al día durante 3 a 6 meses. En las uñas de los pies van a ser 200 miligramos al día por 3 meses y luego se van a observar durante 4 a 6 meses sin tratamiento.
Para las vaginitis son de 400 a 600 miligramos en dosis única o se puede utilizar durante 3 días 200 miligramos por día. Y para los pacientes que tengan SIDA o sean neutropénicos, son 800 miligramos intravenoso como dosis de carga y luego se va a hacer una dosis de mantenimiento de 400 miligramos al día. Y pasando a la anfotericina B, esta se va a utilizar para las formas profundas o sistémicas. Van a ser una dosis de 0.6 miligramos por kilogramo al día sin sobrepasar el 1 a 3 gramos. Y para las mucocutáneas crónicas graves se va a utilizar una dosis de 0.5 a 0.7 miligramos por kilogramo al día. Y pues se tiene que tener cuidado con este medicamento porque es tóxico para el hígado y para los riñones. Eso sería todo. Muy bien. Respecto al tratamiento de la cándida, pues ahí depende de la zona de afección, obviamente. Y déjame ver si puedo pasarle las guías de la ITSA, que son las pues, que están mejor, ahí manejan el algoritmo, que es la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, perdón, americana. Ahí es donde necesito que se basen para el tratamiento. Igual, pues yo sé que en el Arenas viene de una manera, pero pues siempre los tratamientos hay que tratar de hacerlos lo más actualizado posible. Porque pues el Arenas también a veces son cosas que ya están un poquito viejas. Y no siempre va a ser lo más adecuado. Cuando es candidiasis oral, pues sí, ahí lo van a ver más tanto en niños o lo van a ver en pacientes inmunosuprimidos o pacientes que tienen tratamientos con esteroides por vía sistémica o en forma crónica, por enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Es común que vean candidiasis oral. Ahí se utiliza el miconazol nistatina, perdón, en gotas. Se puede utilizar miconazol en gel, que en México no se consigue tan fácil. Yo nunca lo he visto, creo. O agua con bicarbonato, pues básicamente para modificar el ambiente. Tabletas vaginales, pues si no hay nada está bien. O sea, es una alternativa, saben a diablos, pero pues igual es una opción. Si están en el servicio y no tienen otra cosa, pues denle eso. O hay uno que se llama Solución Filadelfia. Solución Filadelfia lo utilizo yo mucho en pacientes que tienen una afección extensa, que incluso batallan para deglutir por la cándida. Ese se prepara en 1 litro de agua. Es un frasco de Melox o de pues sí, aluminio y magnesio. Un frasco de Benadryl, que es difenhidramina. Un gotero de nistatina. Y si trae mucho dolor, le ponen 1 mililitro de lidocaína. Todo eso se revuelve. Esa es la solución Filadelfia. Y hacen colutorios, nomás hacen enjuagues y lo escupen. Si sospechan de afección esofágica, pues lo pueden tragar. No sabe feo, sabe a Melox. Y eso es lo que utilizo yo mucho para candidiasis oral. Para afección de pliegues, el problema con miconazol es que pues, hay muchas resistencias y el problema es que cuando les digo pacientes con candidiasis, ya la gran mayoría ya tuvieron tratamientos con miconazol por la vecina, por muchos médicos o por ellos mismos, entonces pues ya no les sirve de nada. Entonces ahí hay que tratar de cambiar o ajustar los tratamientos. Ahí hay muchos antimicóticos tópicos, como puede ser el efinaconazol, como puede ser el fluconazol, el oxiconazol. Entonces ahí nos van a ayudar un poco más. Y se aplicaría cada 12 horas. Es la aplicación de prácticamente todos los antimicóticos. Y son 7 días de tratamiento. Queilitis angular, iguales tratamientos con antimicóticos tópicos. Hay muchas veces hay que tratar de ayudarlos porque como se fisura y les molesta mucho, se puede utilizar algún reparador, incluso puede ser pasta láser, o incluso hay que les ponen esteroide tópico 1 o 2 días para no desinflamarlo y continuar con el antimicótico. Dale la siguiente. Para formas sistémicas, ahí hay que tener nada más en consideración pues, las resistencias que puede tener cándida. Entonces, por ejemplo, para foliculitis por cándida, el tratamiento de elección es el itraconazol.
El itraconazol es 100 miligramos cada 12 horas por 15 días. Tratamiento de elección para candidiasis sistémica es fluconazol, si es un paciente con afección sistémica. Compromiso general, pues, se hospitaliza y se da por vía intravenosa cada 24 horas 200 miligramos de fluco o hasta 400. Y si puede estar en vía ambulatoria, son 200 miligramos vía oral cada 24 horas. Ketoconazol también es de los que tienen cada vez más resistencias, entonces se utiliza cada vez menos. Y pues lo que les mencionaba ahorita de modificar ahí los hábitos que tienen los pacientes con ropa oclusiva y esas cosas para que no tengan ahí problemas con el tratamiento. Ahí les mandé ya las guías de la ITSA. Ahí viene de toda, o sea, desde cosas que no son de dermatología, como tratamiento para catéteres, formas esofágicas y endocarditis y de todo. Ya viene cómo son los tratamientos y pues son con las guías, son nivel de evidencia. Entonces, creo que eso es lo más adecuado que se sepan y pues igual les sirve para otras materias. Otras cosas que yo no utilizo, como la caspofungina, por ejemplo, o micafungina, ellos se utilizan más bien con formas pulmonares, o el voriconazol. Ahí honestamente ya, porque sale como las manos de lo de dermatología y para mí eso ya es neumo o infectología. Pero bueno, ahí viene todo. Muy bien. Si quieren, continuamos. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, porfa? Bueno, vamos a continuar con las micosis profundas. Vamos a tener primero la esporotricosis, que esta pues va a ser una micosis que va a afectar a la epidermis. Esta va a ser granulomatosa y va a ser de una evolución subaguda o crónica. Nos mencionaba que pues la etiología va a ser por el complejo Sporotrix, que pues lo vamos a poder, bueno, vamos a poder encontrar muchos agentes, pero el más común sería el Sporotrix brasiliensis, perdón. Pero también tenemos al albicans, mexicana, globosa o el chenqui. Afecta a pacientes de entre 16 a 30 años y pues principalmente aquellos que se dedican a la jardinería o a la, ¿cómo se llama? Pues que son agricultores. Esta se va a encontrar principalmente en lo que es la paja y el zacate y va a tener unos hospedadores intermitentes que serían los gatos, los insectos y los roedores. Y pues afecta principalmente la cara, los miembros superiores y los inferiores, pero también puede afectar, por ejemplo, los huesos, las articulaciones o los pulmones. En el caso de la fisiopatología nos mencionaba que es un hongo dimorfo que se va a presentar como una levadura o como moho en el ambiente. Nos mencionaba que el hecho de que, bueno, la pared de este hongo va a tener componentes que van a actuar como adhesinas y van a inducir también la inmunogenicidad. Y nos hablaba principalmente de la fosfolipasa citosólica A2, que esta va a ser la que haga que el hongo se convierta en su versión patogénica y pueda producir la enfermedad. Nos menciona que para que la persona se infecte y presente la enfermedad, se necesita de una exposición repetida y de un gran número del agente causal, en este caso pues los conidios.
y se va a dar principalmente porque va a penetrar por heridas y pues el hecho de presentar, bueno, la forma de presentación va a comenzar con un chancro y luego va a seguir con un complejo linfático que va a seguir pues las cadenas ganglionares. Y nos mencionaba que pues ya en el hecho de los casos que son, por ejemplo, como en el pulmón, pues se va a dar ya sea por diseminación o por inhalación de los mismos conidios y pues se va a presentar como una neumopatía primaria que va a ser autolimitada y asintomática y se va a dar principalmente en las personas que van a estar inmunosuprimidas. Vamos a clasificarla en 3 diferentes, la cutánea que se va a dividir en linfangítica, fija, superficial, micetomatoide, verrugosa y espontánea, la diseminada en cutánea y sistémica y la extracutánea en ósea, articular o que pueda afectar otros órganos. En estos casos las principales van a ser la linfangítica, la fija y la sistémica. La linfangítica se va a dar en un 70-75% de los casos. Va a comenzar con un chancro, que va a ser una lesión nodular o gomosa ulcerada, como se ve en la foto del dedo. Luego va a comenzar con las cadenas de gomas eritematoviolaceas, que estas no van a ser dolorosas y van a seguir los vasos linfáticos y van a poder ulcerarse, como sería en la imagen siguiente. Usualmente, o bueno, es más común que afecte las extremidades superiores, en este caso las manos o los dedos, por el hecho del uso que se les va a dar, por ejemplo, los campesinos. Pero nos mencionaba que, por ejemplo, en los niños se va a poder apreciar en la cara que esto iba a ser algo poco común en la edad adulta. En el caso de la fija, esta va a ser del 20 al 30% de los casos. Se va a dar en una placa semilunar infiltrada que tiene un aspecto verrugoso o vegetante y se va a poder ulcerar y ya va a presentar lo que son las costras melicéricas y va a tener un halo eritematoviolacio, que sería como la del codo o la del el antebrazo o el brazo. Y nos mencionaba que la superficial, pues esta es una variante de la fija y se va a caracterizar porque van a ser placas violáceas, pero se va a presentar en la cara más que en las extremidades superiores. En el caso de la variante micetomatoide, aquí nos mencionaba que estos van a ser chancros múltiples que se van a confluir. Va a ser más frecuente en el pie, así como es frecuente el micetoma, y nos mencionaba que pues ya las formas crónicas se van a diseminar por contigüidad, van a confluir y van a formar placas, como se ve en la imagen, van a cicatrizar y pueden originar una fibrosis tan intensa que nos puede producir lo que es la elefantiasis. En el caso de la diseminada, nos mencionaba que se va a dividir en 2. La sistémica, que pues aquí va a tener síntomas como una enfermedad pues ya crónica o pues como su nombre lo dice, ya de afectación sistémica. El paciente va a perder peso, va a presentar fiebre, puede tener lesiones cutáneas ya diseminadas, es decir, pues por todo el cuerpo, y van a ser principalmente gomas que van a poder ulcerarse y pueden presentar ya sea pues que sea como escama y costra o que se vean de forma verrugosa y puede producir hasta fungemia. La cutánea diseminada, esta es una variante de la diseminada y nos menciona que esta, a diferencia de la sistémica, pues va a ser más leve y solo va a afectar lo que son los tegumentos. En el caso de las extracutáneas, estas van a ser, bueno, pueden ser aisladas o pueden estar asociadas a lo que es la forma sistémica, que es lo que acabamos de ver en la diapositiva pasada. Aquí se van a afectar los huesos y las articulaciones. Nos mencionaba que la más afectada va a ser la rodilla. Aquí pues el daño va a ser múltiple, destructivo y lítico. Y nos mencionaba que pues esta va a ser la artropatía micótica más importante de todas y se da principalmente en pacientes con inmunosupresión y pues el hecho de estar afectando las articulaciones y los huesos nos puede dar síntomas acompañantes como sería pues el más importante, la pérdida de movilidad en el caso de la rodilla
En cuanto a datos histopatológicos, nos mencionaba que pues, la biopsia no es diagnóstica, pero esta nos puede ayudar a, pues, a pensar en esta enfermedad. Sin embargo, ya en datos de laboratorio nos menciona que pues, vamos a tener lo que es la hiperplasia epidérmica, que se va a conformar por granulomas inflamatorios crónicos que pueden tener linfocitos y plasmocitos. Además, se pueden observar lo que son los granulomas supurativos, que serían la imagen rosa, y en esto se pueden presentar neutrófilos o las células de Langhans. También se pueden observar las levaduras, que van a ser de 3 a 5 micrómetros en forma de puro o de navecilla, y también podemos encontrar los asteroides, que serían como los que están aquí en la imagen de abajo, y esto se va a ver con la tinción de Paz. En el caso de los datos de laboratorio, bueno, continuando con los datos de laboratorio, nos mencionaba que el mecanismo más rápido para hacer diagnóstico era la intradermorreacción con esporotricina, pero que este no va a ser confiable porque pues no solo esta enfermedad puede darlo positivo, sino que pues otras cosas. Entonces, lo más confiable para diagnosticar sería el cultivo, pero pues por el tiempo el tiempo en el que se refleja pues va a ser de hasta una semana o más. Y nos mencionaba que podíamos encontrar colonias membranosas que van a ser color crema o negras, que sería como la imagen que está en la esquina superior. Y nos mencionaba que también se pueden observar ya al microscopio las radulosporas en flor de durazno, que sería la imagen que está abajo. Y como diagnóstico diferencial vamos a tener que, pues podemos pensar en la tularemia, en la tuberculosis cutánea gomosa linfática, que fue los temas que ya vimos, el micetoma, que es el tema que vamos a ver enseguida, también complejo cutáneo nervioso por lepra, cromoblastomicosis, artritis reumatoide, entre otros. En cuanto al tratamiento, nos mencionaba el yoduro de potasio vía oral, que sería de 3 a 6 gramos por día, dividido en 3 tomas por 3 a 4 meses o incluso un mes después de que remitieron los síntomas. Pero nos mencionaba que este tenía muchos efectos adversos, entonces había que tener cuidado, por ejemplo, con personas que tuvieran insuficiencia renal o que fueran alérgicos a los componentes. Y nos mencionaba que ya para casos pues más graves, como en el caso de las sistémicas o las extracutáneas, se podía utilizar la anfotericina B, que sería de 0.25 a 1 miligramo por kilo al día. Ya continuando con el micetoma. Si quieres, déjame nada más de esporotricosis. Tienen que saberse las formas que hay, que es la linfocutánea, la fija y la diseminada. La forma linfocutánea va a ser la más común. Habitualmente, pues en esto, como lo mencionaba, nódulos indoloros en extremidades distales, y pues, la zona típica va a ser el antebrazo. Lesiones faciales son más comunes en niños, en adultos van a ser en los brazos habitualmente. Y esas tienden a ulcerar y a cicatrizar, dejando una cicatriz, aunque en algunos pacientes llegan a acudir a consulta con lesiones ya cicatrizadas y que no dejan ninguna marca, aunque lo típico es que vean esos trayectos de afección de distribución linfática, pues, con cicatriz, que es lo que nos va a ayudar a orientarnos hacia el diagnóstico. La forma localizada, pues es una forma fija, obviamente, que va a tender a cicatrizar igualmente. Lo vemos como una pápula, como si fuera una lesión verrugosa, ulcerada y con escama en la superficie. Y esta también puede aparecer en niños. Y la forma diseminada, habitualmente la vemos en pacientes con algún tipo de afección, inmunocompromiso. Yo he visto mujeres embarazadas también con esto, o pacientes con problemas de alcoholismo crónico. Y en cuanto al tratamiento, bueno, para el diagnóstico el gold standard va a ser la biopsia. De hecho, ese es el tratamiento de elección, el diagnóstico de elección, perdón, para hacer el abordaje de este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Los cuerpos de levadura en forma de
de asteroide o cuerpos de cigar, como nos enseñaban ahorita, que deben estar compuestos por la levadura rodeada de material eosinófilo hialino. Ese va a ser el diagnóstico típico. Y tratamiento de elección va a ser el itraconazol por su tolerabilidad. Yoduro de potasio es muy efectivo y les va muy bien, pero no se tolera por sus problemas intestinales, por su sabor, y puede llegar a ocasionar problemas tiroideos, obviamente, pues es yodo. Entonces, es itraconazol de elección, 200 miligramos al día, y la duración del tratamiento, así que lo importante, 3 a 6 meses. Si hay yoduro de potasio, son 5 gotas 3 veces al día, y se va a incrementar hasta 30 a 50 gotas 3 veces al día, y es igual por 12 a 16 meses. Monitoreo, PFHs y pruebas de función tiroidea en forma mensual. Si hay afección, pues se suspende y se continúa con itraconazol. Forma diseminable y anfotericina B es la de elección. Y igual lo de micetoma, por favor. Bueno, continuando con micetoma, este va a ser un síndrome inflamatorio crónico que afecta a la piel, la hipodermis, los huesos y hasta los órganos. O sea, este ya va a ser pues más profundo. Es causado por, bueno, se puede dividir en dos. En eumicetoma, cuando es causada por hongos, o actinomicetoma, que es cuando es causada por actinomicetos, que estas son pues bacterias que antes se pensaba que eran hongos, pero pues ya conforme pasó el tiempo se dieron cuenta que pues tienen características de hongos, pero son bacterias, y pues este va a ser el más común en Latinoamérica, y el principal causante va a ser nocardia, que en este caso sería Nocardia brasiliensis, y en menor medida sería el actinomiceto madurae. La presentación de esta patología se va a dar en pacientes de 16 a 40 años, y al igual que la pasada, pues se va a dar más en personas que se dedican a la agricultura, que usualmente andan descalzos, o incluso nos mencionaba que se podía presentar en amas de casa. Este micetoma va a afectar principalmente los pies, y la evolución puede ser desde meses hasta años. Menciona que la persona más joven a la que se lo diagnosticaron tenía 2 años y la más grande 117. Pero en promedio, pues el tiempo de consulta era entre 2 y 3 años. En cuanto a la etiopatogenia, nos mencionaba que los actinomicetos se presentan como granos pequeños o grandes y amarillos, y en el caso de los eumicetos nos presentan granos negros o blancos. Aquí pues va a depender del agente causal, y el agente causal se va a encontrar como saprófito en la naturaleza, en el suelo y los vegetales, y va a entrar usualmente por alguna cortada, ya sea por espinas, por astillas o por algún traumatismo que la persona ya tenga y se exponga al agente causal. Mencionaba que al entrar al cuerpo se agrupaban en granos y van a emitir filamentos, y que esto le va a dar el aspecto como si fuera pues un grano. También mencionaba que se van a eliminar mediante secreciones mucoides, y alrededor de estos granos vamos a tener una reacción supurativa que va a estar compuesta por células polimorfonucleares, por fibrosis e incluso neovascularización. Y también pueden causar daño por contigüidad o incluso diseminación. La diseminación mencionaba que podía ser hematógena, y en el huésped van a producir una respuesta inmune adaptativa en la que va a haber una menor producción de interferón gamma, y va a aumentar la producción de inmunoglobulina G3 y G4. En cuanto al cuadro clínico, nos mencionaba que la incubación, pues como les mencioné al principio, puede ser entre semanas, meses o años, y va a afectar una sola región. Nos mencionaba que en este caso, pues lo más afectado va a ser las extremidades inferiores, y va a ser raro en la cara o en la cabeza, y se va a presentar por un incremento de volumen, lo cual va a llevar a una deformación del área. Se pueden observar fístulas, y pues gracias a esto se pueden observar también
sitios de salida por la que va a salir el material purulento, que esto pues es el aspecto de los granos. También puede haber ulceraciones o costras melicéricas y ya por último sería la cicatriz como está en la imagen. Les mencionaba que el hecho de que la afectación sea mayor en los pies, como es el área que más movimiento produce y más peso recibe, pues aquí la afección se puede todavía complicar más por esto. También pues nos menciona que van a atacar los tejidos profundos, como les mencioné al inicio, pues empieza en piel, luego hueso y puede llegar hasta los órganos. Y pues el nivel de afectación va a depender del agente causal y de la localización de la afección. Como les mencionaba, pues el pie es el más afectado y por el hecho de su función, pues se puede complicar todavía más. Nos menciona, por ejemplo, aquí el micetoma por nocardia brasilensis, pues esta se va a ver así como estaba en la descripción, un aumento de volumen, una zona eritematosa y si se fijan pues se ven como los puntos de salida. Esta ya es pues más como que fuera de lo común porque aquí ya se encuentra en tórax, pero aquí por ejemplo ya tuvo una diseminación que sería hacia lo que es la invasión pulmonar y pues aquí ya se ve hasta más aparatoso. También en la región dorsal y nos mencionaba que a veces podían no ser aparatosos y ser algo tan pequeño como en esta imagen, en la del brazo, que era solo pues un aumento de volumen pequeño, el sitio de salida de la supuración, pero sin mucha reacción inflamatoria. En el caso de los datos histopatológicos y de laboratorio, nos mencionaba que pues la tinción con hematoxilina, iosina era pues inespecífico porque podíamos encontrar granos con células polimorfonucleares, fibrosis y vasodilatación, pero que no siempre era como que indicativo de un micetoma. Sin embargo, nos menciona que para el diagnóstico suele bastar el examen en fresco y nos mencionaba que pues ya en el examen directo se puede ver, por ejemplo, pues lo que les mencionaba del grano con las polimorfonucleares, que sería la imagen de arriba, o incluso pues ya ver o sea, el hongo como tal en el microscopio. Y nos mencionaba que algo característico era que en el cultivo íbamos a observar a la nocardia o a las colonias como si fueran palomitas de maíz, que así se les podía diferenciar. Y como diagnóstico diferencial, tenemos a los pseudomicetomas, que estos están dados por coccidioidomicosis, también abscesos por micobacterias, aspergilomas o paramicetomas, entre otros. En cuanto al tratamiento, el de elección sería la extirpación completa para los eumicetomas y también se puede utilizar ketoconazol, que sería de 200 a 400 miligramos al día. En los actinomicetos nos mencionaba que estaba prohibida la extirpación por el hecho de que se puede diseminar muy rápido y aquí se utiliza el trimetoprim con sulfametoxazol, ya sea de 80 sobre 400 o de 160 sobre 800 miligramos por día y pues este tratamiento puede durar desde meses hasta años o incluso nos mencionaba que en pacientes que ya son adultos, que tienen una afección ósea o visceral o que ya falló el primer tratamiento, que en este caso sería el trimetoprim, se puede utilizar la micacina, que serían de 15 miligramos por kilo o hasta 500 miligramos cada 12 horas. Y eso es todo de micetoma. Ok. De micetoma tienen que saberse los diferentes tipos, verdaderos y falsos. Y también es importante que se sepan la manifestación o el diagnóstico histológico, cómo lo vamos a ver, cómo son los diferentes granos, para diferenciarlos al microscopio, cada uno de ellos. Usualmente son lesiones que van a aparecer en trabajadores que están en campo, usualmente en extremidades inferiores. En México y con muchos son los
actinomicetomas, los que vamos a ver. Y el tratamiento pues es un poco complicado porque es una infección crónica. Realmente es difícil que se quite el paciente y son tratamientos casi de por vida. El tratamiento de elección va a ser trimestoprim con sulfametoxazol en combinación con un aminoglucósido. Puede ser amicacina, puede ser metilmicina, cualquier aminoglucósido. Esa es terapia de primera línea. Cuando hay intolerancia al trimestoprim, seguiría la amoxicilina, igual con un aminoglucósido. Tratamientos son por muchísimos meses. Realmente sí es complicado que se le quite al paciente. Es muy común que en un periodo de 6 a 12 meses el paciente ya tenga trayectos sinusales y esos trayectos sinusales empiezan a drenar este material filante que es como el típico de los actinomicetos. Y tratamiento quirúrgico, salvo que sea un neumicetoma, que en México no es tan frecuente, va a ser poco frecuente utilizado. Lo llegamos a utilizar cuando ya no hay actinomicetomas que se puedan demostrar por cultivos. Y ahí entonces llegamos a quitar el trayecto sinusal por medio de cirugía. De ahí en más es poco frecuente que se utilice la cirugía como tratamiento. Y incluso hay quienes llegan a hacer amputación de la extremidad cuando ya son tratamientos de muchos años y que no se quita, pues bueno, ya es una alternativa también. Muy bien. Si quieren, continuamos el martes entonces.